¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos otro día más a Vigo a Debate en Localia Televisión. Esta semana se celebra el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Es una fecha que siempre queremos también celebrar aquí en Localia Vigo, haciendo un repaso a la situación actual de un problema que parece que está adquiriendo cierto carácter crónico en la sociedad y que, pues la verdad es que poquita solución tiene, por lo menos a corto plazo o por lo menos de parte y de la mano de las administraciones. Eso es además lo que se deja entrever en datos muy preocupantes. Por ejemplo, en Galicia, en 2014, 6 o 7, como apuntaba Rosa Fontaíña hace un momento antes de empezar, 7 víctimas mortales ya en lo que va de año, un dato muy preocupante y que nos tiene que llevar desde luego a todos, a los que estamos en esta mesa, pero también en sus casas, a una reflexión, a pensar qué es lo que se está haciendo mal y qué es lo que se puede hacer mejor, qué es lo que cada uno puede aportar a la sociedad para intentar solucionar este tipo de problemas. A lo largo de la próxima casi hora de programa vamos a intentar conocer, acercarnos, analizar a la situación social, política, también a la situación legislativa, pero especialmente a la situación personal que atraviesan, pues no solamente las miles y miles de personas que denuncian, y hay que destacar que van más de 2.500 denuncias en Galicia en lo que va de 2014 por malos tratos. No solamente estas 2.500 personas que han denunciado sus casos, sino los miles y miles de personas que padecen violencia doméstica, que padecen violencia machista y que están en sus casas sin atreverse, en muchísimos casos, presas del pánico, a denunciar. Bueno, pues de todo esto vamos a intentar hablar de manera bastante condensada, digamos, en los próximos 60 minutos para tratar de acercarnos a esta situación que, como decimos, ya la hemos hablado en el pasado, sí, pero que creemos que no tiene que caer en saco roto y además hoy vamos a tratar de analizarlo pues siempre con otro punto de vista, profundizando un poco más, como decimos, por un lado, en el aspecto social, político y legislativo y por otro lado, en el aspecto también personal, en el aspecto de cómo estas personas, todas estas personas, están viviendo esta situación que, como decimos, es muy complicada. Para hablar sobre todo esto tenemos en esta mesa, una vez más, a Rosa Fontaíña, que es portavoz de la Red de Mujeres Veciñas contra los Malos Tratos. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, una semana intensa preparando todas esas actividades para tratar de hacer llegar el mensaje bien alto y bien claro a la sociedad de que esta situación hay que detenerla cuanto antes, ¿no, Rosa? Digamos que un pouco máis intensa. Desde logo, na rede todas as semanas son intensas e todos os días son intensos tamén, desgraciadamente. Es dicir, hai pouco descanso en todo este tema. O que pasa é que, claro, cando se chega o 25 de novembro, pois parece ser que empeza a remover conciencias todo isto e bueno, e claro. ¿Y eso tiene duración en el tiempo? ¿Aguanta hasta el 25 de noviembre del año que viene? Bueno, pues que va. Que va. Flor de un solo día, muchas veces. No, eso sempre estamos reivindicando que un día non é nin por asomo suficiente para que remova esas conciencias. Eso ten que ser durante todo o ano e para eso hai que traballar todo o ano. Hai que traballar todo. Home, está moi ben. Onte, por exemplo, en Laza Vigo, pois foi unha mensaxe moi fermosa para a xuventude, para que vayan tendo un pouco máis claro, pero pasado mañá se lle esqueceu, e se o entorno non sigue traballando, se no entorno non se sigue traballando isto, pois bueno, é como pouco menos que nada. Bueno, en cualquier caso sí que nos vamos a quedar, de todas maneras también con ese lado positivo y esa implicación de todos esos jóvenes, como decías, porque había muchísimos jóvenes ayer escolares en Vigo que salieron a hacer, vale, un acto simbólico, pero que detrás de ese acto simbólico, desde los medios hablábamos con ellos y les preguntábamos cómo lo estáis viviendo, conocéis casos, os resultan cercanos, os resulta un tema completamente ajeno, no lo conocéis. Yo creo que a diferencia de lo que ocurría hace no muchos años, 10 años, sin irnos tan atrás, yo creo que ahora sí que existe una conciencia social que en aquel momento tal vez non existía. ¿Es máis conocido el problema ou non? Eu non estou moi de acordo con eso. Eu creo que é totalmente opuesto. É dicir, hai 10 anos a cousa era como, podemos decir, incluso novedosa, aunque nós xa levamos 16 traballando todos os días en isto, sabes? Pero
a xente foise acomodando, non, bueno, isto non vale para nada, siguen asesinando a mulleres, sigue habendo os mesmos problemas, para que vou ir ás concentracións, para que vou ir a manifestarme. Eu creo que é un retroceso grandísimo. Esta xuventude, na rede, nós levamos traballando nos institutos, nos colexios, dando charlas na universidade, tratando de concienciar hai moitísimos anos. O sea, isto de Enlaza Vigo ten 3 anos, creo que é a terceira edición, e está moi ben, pero sobre todo se consigue concienciar a esos profesionais do ensino que están todos os días con eles e con elas. E tamén, como non, temos que concienciar as familias, porque nin pedimos ese esforzo ás persoas que están no ensino en solitario, es dicir, non se ensina no colexio nin na universidade, ensínase na casa. E se a xente da casa, o seu entorno non está concienciado coa problemática, pois imos acabar igual. De todos xeitos, eu penso que isto tamén é unha mensaxe para os profesionais do ensino. Eu quedome máis con esa mensaxe aos profesionais do ensino co que lle vai a quedar aos rapaces e rapazas que moitos deles pois estaban escacharrando de risa, normalmente, é normal, ademais, non? Iso fano cando vas a dar unha charla, cando vas a falar de igualdade de xénero, de feminismo e non sei que, pues bueno... Bueno, si sabemos que los jóvenes siempre se toman las cosas a lo mejor de otra manera. Sí, pero bueno, realmente eu creo que a mensaxe queda máis para as persoas de ensino que veñen pues, desentendéndose bastante. Bueno, yo voy a quedarme con la idea de que aunque sea un porcentaje de esos chavales, pues aunque solo sea un porcentaje, se hayan quedado con ese mensaje, con esa idea, y desde luego tenemos que quedarnos con eso. Bueno, hablábamos también de que existe un marco normativo, un marco legislativo que ya tiene cierto recorrido, 10 años creo, desde que se aprobó la ley de lucha contra la violencia de género. No sé si ha servido, si no ha servido, si está siendo eficaz, si el problema es la ley, si el problema son los recursos que pone el gobierno para llevar esa ley a cabo, si es un problema de educación. Carlos Borrás, de Borrás y para Abogados, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola Jaime, buenas tardes. Bueno, ¿cuál es el problema de todo esto? Mira, yo creo que el problema, tú lo has dicho, ahora se cumple el 28 de diciembre, va a ser 10 años de la promulgación de la ley integral de lucha contra la violencia de género. Yo creo que la ley, honestamente, y lo hablaba antes de entrar en antena, lo hablábamos fuera de plató, yo creo que la ley no es mala, desde luego que no es mala. Ahora, tú has dado en la clave, faltan medios para su aplicación en todos los niveles. La ley pretendía, y pretende, porque sigue en vigor, dar una respuesta a un problema tan brutal, tan endémico en nuestra sociedad occidental, y más en España ya es dramático, ¿no? A nivel penal, que es lo que más podemos entender por ley, digamos, por ley punitiva, por ley que castiga, por la ley penal, pero también a nivel educacional y a nivel social. Entonces, esas 3 patas que pretendía abarcar la ley, yo creo que su aplicación ha fallado, vamos, de una forma catastrófica. Es que debe ser una ley preventiva más que punitiva, ¿no? Bueno, todas las leyes, en realidad, tienen su carácter preventivo, ¿no? Pero esta en particular incidía, por ejemplo, en la tan denostada por algunos asignatura de educación para la ciudadanía, provenía también en parte de esta ley, y para mí, desde luego, pues es una parte esencial, por no decir la más importante, del problema, ¿no? Porque ya hasta Pitágoras ya decía que aquello de que eduquemos a los niños y no castigamos y no tendremos que castigar a los mayores. Bueno, pues aquí, pues como en todo, esto es un problema de base, y no puede ser que, comentábamos antes, que niños, porque no puedo decir otra palabra, de 19 años o de menos, sean maltratadores. No potenciales maltratadores, sino maltratadores en sí. Entonces, algo, desde luego, falla no sé si en la ley, que para mí la ley, insisto, la letra de la ley me parece buena. Comienza diciendo la ley en su preámbulo, lo primero que dice, que no es un problema que, como se pudo entender hace muchos años, que atañe simplemente al ámbito privado. No, es un problema gravísimo, uno de los, o si no el más grave de los que tiene nuestra sociedad occidental, y desde luego la sociedad española, vamos, de una forma dramática. Entonces, no puede ser que, yo no sé si son los recortes, no sé si es la falta de entendimiento entre administraciones, no lo sé, pero desde luego la aplicación de la ley falla. Bueno, los recortes en realidad empezaron a partir de 2007 y la ley es de 10 años. Es de 2004, pero bueno,
No sé si no es que no se ponían los medios suficientes, pero desde luego no ha sido eficaz la ley, porque si nos ponemos a ver la estadística, más o un menos año más o menos hubo un poco más, otro un poco menos, pero más o menos vamos, siendo las mismas no como cifras para que se notase la incidencia de la ley. O sea, en estos 10 años, yo creo recordar, estuve repasando antes un poco, que el año que más hubo fue el año 2008 y ya llevaban 4 años la ley. Aparte de este año, que este año ya está siendo también brutal, porque llevamos casi 70 mujeres asesinadas. Y estamos hablando de una estadística que, como bien decía Rosa antes, es una estadística que no es completa, porque aquí en Galicia, por ejemplo, pues no se contó esa 7ª víctima. Es una estadística, bueno, como todas las estadísticas, toma unos parámetros, ¿no? Pero yo creo que hay muchas más víctimas que esas 70. Entonces... Sobre todo víctimas mortales, pero esto claro, estamos hablando de víctimas mortales. Inclusive puede haber muchas mujeres que en el proceso de toda la violencia se suiciden. Eso no está bajo. Además hay muchas. Hay muchas. Y esas no se contabilizan. Porque ese es uno, no se contabiliza. Claro. Y tampoco se contabiliza las víctimas de los niños, ¿no? Sí, eso tampoco se contabiliza. Bueno, aprovechamos, por cierto, para saludar también a Carmen Claveria, que es psicóloga y además, bueno, psicóloga, colabora también, por ejemplo, con la red de Mujeres Veciñais, está también muy relacionada con las víctimas. ¿Cuál es ese momento en el que una mujer decide reunir todo el arrojo para denunciar, por ejemplo, que es uno de esos momentos claves en los que de cara a la salida? ¿Cómo una víctima, una persona que está reprimiendo y está aguantando y está soportando una situación de pánico, de terror en su casa cada día, consigue reunir el valor muchas veces para... Es mucho el valor. Para hacer esa denuncia, sabiendo muchas veces, además, lo que apuntaba Carlos, que en muchísimas ocasiones la administración te dice denuncia, pero luego no te ampara lo suficiente. Exacto. Los medios no son los suficientes. Y la mujer supongo que es consciente de eso. ¿Cómo viven las víctimas esta situación? Mira, yo creo que una de las trabas fundamentales para poner una denuncia es justamente todas las secuelas que produce todo este drama, ¿sí? Las mujeres... van perdiendo la poca autoestima que tienen, ¿sí? Todas las emociones negativas que han acumulado a lo largo de todo este proceso, que es la angustia, el miedo, las humillaciones, ¿sí? Lo que va produciendo es un deterioro muy fuerte psíquico, ¿sí? Con lo cual, si de alguna manera ellas en algún momento son conscientes del maltrato, están en un estado de impotencia total para poder llevar a cabo una denuncia y enfrentar situaciones que a su vez les generan mucho miedo por ser desconocidas, ¿sí? En general, la mujer llega a poner una denuncia cuando siente que su vida está en peligro o... Ese es el momento en el que salta en peligro el porque digamos. Ha habido realmente golpes o agresiones muy fuertes, ¿sí? Entonces, es como llegar a un límite... No atienden a las señales previas, digamos. A las señales previas son confundidas, ¿vale? Porque la mujer que se siente muy culpabilizada, ¿sí? Ella no puede diferenciar que es el otro el que la maltrata, sino que ese maltrato es consecuencia de todos sus errores, sus equivocaciones, las cosas que dice mal. El famoso fue culpa mía, ¿no? Exactamente. Que evidentemente el maltratador es lo que trabaja sobre ella, ¿no? Para culpabilizarla, ¿no? Entonces, lo que va haciendo la mujer, por supuesto, tiene que implementar mecanismos de defensa, ¿sí? ¿Y cuáles son esas defensas? Disculparlo, minimizarlo, negarlo, porque es la única manera de poder seguir adelante, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el otro problema a las cuales se enfrentan? Que si solamente hay el maltrato psicológico, como ese maltrato psicológico es muy sutil y producto de muchas manipulaciones y juegos mentales, ¿sí? ¿Cómo hace esa persona para poder que un juez visibilice todo esto? Claro. Sí, es muy difícil, muy complicado. Por encima, la falta de formación de medios que y de formación. Claro, a eso yo iba. ¿Qué pasa? Que creo que el problema más grande, ¿sí? Es que no es visible todo ese proceso tan terrible de destrucción que sufre la mujer.
¿sí? Entonces la mujer, cuando está producto de su periodo de maltrato, que puede ser más, menos, con distintas técnicas, diríamos, de coerción sobre la mujer, se da cuenta, ¿sí?, de que, bueno, que está siendo sometida a un maltrato. Claro, ¿cómo hago yo, sí, si todo ese maltrato a mí me ha provocado, ¿sí?, distorsiones cognitivas, distorsiones emocionales, distorsiones sociales, ¿sí? ¿Vale? Tengo un grado de irritabilidad y de inquietud continua. Entonces, cuando una mujer va a expresarse al juzgado, claro, todo lo que puede llegar a decir son incoherencias, ¿sí? Muchas veces, sí. Lógico producto de su inquietud. Me imagino que los abogados, los terapeutas... sí, pero los abogados somos de una parte o de otra. Que actuar un poco también como aprovechar el problema está que los abogados... Claro, cada uno tiene su cliente, defendiendo a la víctima o defendiendo al maltratador. Claro. Bueno, y quiero introducir también en este debate a Carmen Novoa, que es psicoterapeuta también. Carmen, se puede salir al mismo tiempo. Estábamos hablando de ese momento en el que la persona se da cuenta y decide, pues, denunciar, llevar el asunto ante los tribunales, etcétera, etcétera. Pero lo más complicado, a lo mejor, muchas veces viene después, ¿no? Cuando la mujer se tiene que enfrentar a una nueva realidad, ¿no? Sí, se puede salir. Lo que pasa es que tiene que querer la mujer. Lo que pasa es que no se puede salir con teorías. No se puede salir concienciando solo a las personas. Hay que cambiar. Es decir, la persona tiene que funcionar con su hemisferio derecho. La persona tiene que aprender a poner en movimiento una serie de recursos. Tiene que aprender a respirar, tiene que aprender a producir energía, que se puede producir energía. Tiene que aprender a aprovechar las facultades que tiene el hemisferio derecho, que son muchas. Yo, de hecho, he pasado por ese proceso. No he llegado a una violencia, digamos, superior, pero sí. No hay grados dentro de la violencia. Pero sí he pasado por eso. Pero es curioso porque hay un perfil de mujeres que pasan por eso. Yo he descubierto dentro de mí que había una parte dentro de mí que iba buscando eso y que iba provocando eso. Yo he sido maltratada, o sea, mi madre se quedó embarazada de mí de soltera. La familia, pues claro, en aquella época, yo tengo ahora 74 años, en aquella época el quedarse embarazada de soltera, bueno, era inviable, no era algo que no. Entonces mi madre pues quería abortar. Mi madre también era huérfana, también tenía problemas de todo tipo, ¿no? Y entonces, pues bueno, le echaron de casa, mi madre quiso abortar, mi madre lo pasó fatal, y ese paradigma psicológico. Porque hay una cosa, que la psique coexiste siempre con el presente. Eso de decir que la psique quedó atrás, no. Y entonces, pues bueno, yo descubrí, después de tiempo, después de pasarlo muy mal, después de culpar a mi pareja, me di cuenta que los dos teníamos la misma historia psicológica, el mismo paradigma. Yo proyectaba en él mi paradigma y él lo proyectaba en mí. Porque también él fue igual que yo. No fue por el mismo motivo, pero... su madre estaba sirviendo en casa de su padre, le muere la mujer, se queda embarazada y se quedó, claro, como era la muchacha, pues la familia no la quería. Entonces la madre también se sintió despreciada. Y por ahí enganchamos los dos. Y es curioso. Una conexión ahí. Y es por eso, porque yo, pero por ejemplo... ¿y cómo os lleva eso a una situación de violencia o pues de maltrato? Pues te lleva porque tú proyectas en la otra. Tú estás viendo en el otro lo que te pasó a ti. Y el otro está viendo en ti lo que le pasó a él. Y entonces eso produce unos enganches tremendos. Yo, por ejemplo, llegaba a casa a las 5 de la tarde y yo no estaba y se ponía histérico. Y yo decía, ¿cómo es posible que un señor cirujano, traumatólogo, 6 oposiciones... 3 idiomas, ¿cómo es posible que se ponga así? Pero claro, yo psicológicamente hablando era su madre, la madre que lo abandonó, la madre que lo maltrató en el útero ya. Y claro, a mí me pasaba lo mismo. Y yo fui a descubrir esto y es que salí de ahí totalmente. Me llevó tiempo, pero he salido. ¿Y cómo fue ese proceso en el que luego de repente, pues lo que explicabas, sí, te encuentras con una vida distinta, completamente nueva y a la que tienes... digamos que armarte con nuevas herramientas. Claro, pues ¿qué pasa? Yo también tuve la suerte de que al lado de este hombre yo viví todo, materialmente hablando lo viví todo.
Yo a mis 35 años había vivido la vida a tope, de viajar, porque además en aquella época la medicina no estaba jerarquizada, ¿no? Y no es como ahora, que los médicos pues son unos obreros más. Yo he vivido la vida de lujo a tope. Y yo a mis 35 años digo, ¿y ahora qué hago de mi vida si yo lo he vivido todo? Pero ese non é o perfil de muller maltratada, perdón, Carmen, por Dios. Bueno, pero de alguna forma me hizo lo que no, es que non hai perfil. Complementando un pouco, con todos os respetos o que estás contando, pero non é o perfil de... Yo voy a complementar un poco, ¿no?, el tema. Yo creo que Carmen, ¿no? Sí. Lo que quiere decir es que la mujer, ¿sí?, tiene determinados puntos vulnerables, ¿sí? Los puntos vulnerables muchas veces evidentemente van a depender de nuestra historia, claro, del afecto que hayamos recibido, de la aceptación, del tener en cuenta nuestras necesidades. Si eso no lo hemos recibido, ¿sí?, evidentemente la aprobación o la búsqueda de aceptación la vamos siempre a depositar en el otro. Ese es un punto débil, ¿sí?, que es lo que encontramos en los perfiles de las mujeres maltratadas, que a nivel personal tienen un nivel de dependencia muy fuerte del otro. Entonces viene un señor, ¿sí?, con un perfil, como decía Carmen, seguramente de muchas carencias. Generalmente el hombre tiene un padre que ha sido maltratador, ¿sí?, ese es el modelo de hombre, ¿sí?, que yo como niño me puedo sentir inferior, distinto, abandonado, dejado, ¿sí? He logrado tener recursos para enfrentar determinadas situaciones, ¿no? Lo que ese padre me ha transmitido, ¿sí?, es que yo, para poder tener seguridad o control, tengo que ser como él, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que esas partes débiles mías, que yo me siento inferior, inseguro, evidentemente tienen un vacío emocional muy grande, ¿sí? ¿Qué voy a buscar? Una mujer que yo detecte esos puntos débiles, donde yo sí proyectar todo lo que yo no asumo en mí. ¿Me comprende? Sí. Entonces, yo creo que es un poquito lo que explicamos. Esta mujer, vamos a suponer que si los pusiéramos los dos iguales, ¿no?, esta mujer seguramente tiene muchísimos sentimientos de inseguridad, que se siente inferior, de que no vale, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces ella lo expresa, ¿sí? Viene el otro, capta todo esto y se lo proyecta, y ella lo recoge. Es como si dijéramos, este señor o el maltratador o la persona que sea maltratadora, ¿sí?, tiene basura en casa, vamos a suponer, y se busca una pareja donde pueda colocar todo esto. Hombre, yo no sé, vosotros sois expertas quizá en esto y en los perfiles psicológicos y en buscar en el interior de la casuística es infinita, no sé, pues Carmen nos ha contado su propia experiencia, tú seguramente conoces infinitas casuísticas, pero hombre, yo creo que el problema, desde luego, y desde donde podemos actuar los demás, porque en la mente y en la psicología de cada uno, etcétera, tampoco podemos entrar a nivel legislativo, desde luego, no podemos hacer una ley para cada persona. Estamos diciendo entonces, lo que le pasa, nada más. Entonces yo lo que creo es que el problema, o si se quiere buscar una solución al problema, no podemos ir, es evidente que sí, que está muy bien ir al origen, etcétera, pero lo que tenemos que buscar realmente son medidas educacionales, a nivel colegios, medidas sociales, a nivel, pues una red como la vuestra, que de verdad pues contase con una asignación de la administración que realmente le hiciese, que pudiese hacer una labor igual de válida que la que hacen, pero encima con más medios. Pues tú imagínate que pudieses ofrecer a cada víctima que te aparece por la puerta a pedir tu ayuda, pues le pudieses ofrecer ya de entrada, pues oye, mira, esta noche tú y tus hijos y tú con una renta básica os podéis ir y estate tranquila que tú con tus hijos vas a estar tranquila durante este tiempo, sin pensar en nada y tal. Eso es lo que tenemos que buscar. O sea, yo creo que ahondar, como muy bien dicen las Cármenes, en el problema psicológico de cada persona y en cuál es el origen de cada maltratador, etcétera, pero es que además yo supongo que habrá muchos perfiles, pero es que todos atentan contra la misma persona, que es la mujer. Creo que non hai, por eso eu digo que non hai un perfil concreto. Claro. Mas eu estaba escuitando a Carmen, e Carmen era unha persona que, por exemplo, a dependencia económica
Eu supoño que a terías, eu conozo un pouco a Carmen, seguro que conozo bastante de cousas de Carmen, que a terías, se a comparabas co que levaras eses anos tan bons que levaches, que eso xa tamén é unha ventaxa, non? Pero realmente a maioría das mulleres non contan con recursos propios para poder romper coa violencia de xénero. É o que estaba dicindo Carlos. Lo cual tampoco, perdona Rosa, pero lo cual tampoco quiere decir que el paso sea fácil, o sea, no, en absoluto. La situación es también igual de dramática. Que, Jaime, es outra dependencia máis que es durísima. Porque ver unha muller que sae do maltrato, que sae dun xuicio donde o que pode sair dai, co máis que pode sair é con unha orden de protección que xa non saen agora tampouco moito. Sí, que tampouco mucho, agora alejamiento, todas... E ti arreglas de unha risga ou unha rai que son 400 euros, e ten 2 fillos e non ten casa, e non tiene onde ir. No, por eso te digo, Rosa, que yo creo que... Y luego que el maltratador sigue acosando, o sigue manejando, sigue manipulando a través de los hijos. También. Por supuesto. Lo que tú decías, sí, pero no es excluyente. Sí, no son cosas excluyentes. No son excluyentes, porque si, fíjate, si yo a una mujer... que eso es lo que observamos. Yo creo que hace como 10 años que estoy trabajando con la terapia grupal con mujeres víctimas de violencia de género. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que observamos? ¿O por qué luego nos llama la atención que esa mujer termina esa relación y comienza otra? ¿Sí? Con otro, y vuelve a repetir. Y vuelve a ser maltratada, que eso es claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros no ayudamos a salir a esa mujer, ¿sí? Es como si no vemos, no reforzamos a esa mujer. Esa mujer, si este maltratador que vino ahora, vino disfrazado de príncipe, el otro va a venir disfrazado de ejecutivo, y como no es igual que el otro, entonces no va a ser maltratador. Entonces, un poco la tarea es, si a esa mujer la hacemos más consciente de toda esa parte responsable de haber mantenido esa relación, es como reforzar el sistema inmunológico, psicológico y social. Que luego sí. El refuerzo que necesitan para luego armarse y evitar que vuelva a ocurrir. Carlos, ¿me vas a perdonar un segundito? Tenemos que ir a hacer una pausa, ir a publicidad y enseguida seguimos hablando de todos estos asuntos.